Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos con nuestra primera semana de alimento diario, serie Génesis, el principio. Título del tomo, El principio, autor Pedro Dom. Título de la semana, El principio. Día jueves, leer con oración, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10. Repetimos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Título del día. ¿Cuál es el propósito del tiempo? Hoy profundizaremos en las otras preguntas presentadas anteriormente. ¿Cuál es el propósito del tiempo? ¿Para qué sirve el tiempo? ¿Por qué Dios lo creó? ¿Por qué colocó su creación dentro del tiempo? Todo fue creado según el deleite del Padre, conforme al deseo de su corazón. Pablo escribió a los Efesios, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Efesios capítulo 1 versículo 5. Nada sucede sin que primero surja en el corazón del Padre. El beneplácito es el deseo de su corazón, el anhelo, el suspiro. Cuando Dios desea algo y eso se convierte en su voluntad, todo debe alinearse con ello. El Padre, movido por este anhelo, propuso en Cristo un plan para cumplir su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios capítulo 1 versículo 9. Cristo es el arquitecto de este plan. Dios, pues, presenta en Cristo un proyecto que cumplirá el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 10. Esto significa que el tiempo existe para cumplir la voluntad del Padre. A medida que el tiempo avanza hacia su plenitud, hacia su fin, la voluntad de Dios debe hacerse. El tiempo pasa y en cierto modo es implacable. Avanza y nunca regresa. Es imposible que un adulto reviva sus 18 años, por ejemplo. El tiempo solo avanza, por lo tanto, ya no podemos desperdiciarlo. La historia de la Iglesia abarca casi 20 siglos. Cristo aún no ha logrado que la Iglesia disfrute de su plenitud, de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1 versículo 23. Sin embargo, gracias a Dios, creemos que, por lo que el Señor ha hecho entre nosotros, su cumplimiento no está lejos. El Señor nos ha llenado a través de su palabra. La Iglesia comprendió que es mediante la palabra que Cristo encabeza todas las cosas. La palabra es la verdad, y esta verdad es Cristo mismo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Él es el grano de trigo que murió para dar mucho fruto. Capítulo 12 versículo 24. Mediante su muerte y resurrección nos dio vida y ahora quiere llenarnos de la verdad, que es Cristo mismo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Capítulo 17 versículo 17. Hoy descubrimos el camino para llenarnos de la verdad. Este camino es la inmersión en la palabra, la práctica de inculcarla en nuestros corazones, algo que hemos aprendido incluso de los adolescentes, cuyo amor y sencillez dedicados a la palabra
nos han inspirado. Ellos se sumergen en la palabra, entonan el grito de guerra, duermen y despiertan con Dios. Transcriben la palabra y la comparten unos con otros, haciendo que la vida circule. ¿Qué nos ha sucedido? La verdad se ha arraigado en nosotros. Toda falsedad, mentira y vanidad han sido eliminadas. Cristo nos está llenando. En la primera etapa de la iglesia en Jerusalén, esto ya había comenzado. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una vida de iglesia activa, llena del Espíritu. Pero ese camino pronto se perdió. Ahora, gracias a Dios, estamos retomando ese camino. Permanezcamos en él, dependiendo del Espíritu en todo momento. No es porque hayamos tenido una experiencia maravillosa con el Espíritu ayer que hoy sucederá de la misma manera. Hoy es otro día y necesitamos depender del Señor nuevamente. Ayer hicimos inmersión en la palabra, excelente, pero hoy necesitamos hacerlo de nuevo. La palabra necesita continuar arraigándose en nosotros. Cuando esto suceda plenamente y Cristo encabece todas las cosas, el tiempo terminará. Al final de las diversas dispensaciones, Cristo será la cabeza de todas las cosas. Este es el deseo de Dios. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 10. Ya han pasado muchas dispensaciones. La rebelión de Satanás antes de la creación del hombre, la creación de Adán, la historia de Abraham, la historia de Israel, y ahora estamos en el final de la era de la iglesia. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cree en esto? No podemos perder más tiempo. Cuando estemos plenamente llenos de Cristo, Dios cumplirá su voluntad. Entonces vendrá la última dispensación, el milenio. Cristo reinará 1000 años y los vencedores reinarán con él. Después, cuando todo lo que se resista a la autoridad de Cristo sea arrojado al lago de fuego, el tiempo terminará. En otras palabras, el tiempo fue creado para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando llegue la plenitud de los tiempos, Cristo habrá sido establecido como cabeza sobre todas las cosas. Este es el propósito del tiempo, que Dios haga de Cristo la cabeza sobre todas las cosas. Y esto se hará con la cooperación de la Iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23. Hasta entonces el tiempo seguirá corriendo. Vamos entonces a abreviarlo para que la voluntad de Dios se cumpla rápidamente. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.